acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Uno de los beneficios que tú vas a experimentar cuando te sometes a Dios es que vas a poder resistir al diablo. En otras palabras, no hay forma que tú y yo podamos resistir al diablo y las obras infructuosas del diablo si no estamos sometidos a Dios. Todos los hombres de Dios en la Biblia que resistieron los ataques de las tinieblas tuvieron que vivir una vida sometida a Dios, una vida controlada y dominada por el poder de Dios bajo un sometimiento. El propio Cristo resistió al diablo. En Mateo capítulo 4 dice la Biblia que Jesús, después de que fue lleno del Espíritu Santo, fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo, y estuvo ayunando 40 días y 40 noches. Lo más sorprendente, que el propio Cristo, para poder resistir al diablo, tuvo que estar sometido a Dios como hombre, pero lleno del Espíritu Santo de Dios. Recordemos que Cristo resistió las tentaciones del diablo como hombre, pero sometido a Dios y lleno del Espíritu Santo a través de la oración, a través del ayuno y a través de la palabra. Y en esos 40 días de ayuno que Cristo hizo, como lo registra Mateo capítulo 4 y Lucas capítulo 4, Satanás llegó en el momento en el cual Cristo estaba en el desierto y comenzó a tentarlo. Pero vemos la posición que Cristo tenía cuando el diablo llegó para tentarlo. Cristo estaba sometido a Dios. Y esto es algo que Santiago nos muestra sobre la importancia de someternos a Dios, porque nosotros tenemos que entender que no podemos resistir al diablo en nuestra propia fuerza. La Biblia dice en Zacarías 4:6, no es con fuerza, no es con espada, no es con ejército, es con mi espíritu, ha dicho Dios. En otras palabras, no podemos enfrentar un enemigo espiritual con armas carnales. La guerra que tú y yo vivimos es una guerra espiritual. Por lo tanto, no podemos enfrentarlas con armas carnales. Esto no es con fuerza. Esto no es con ejército. Esto es con el poder del Espíritu Santo. Para destruir y para deshacer las obras del diablo, tenemos que vivir una vida sometida a Dios, sometido en obediencia. ¿Qué significa someterse a Dios? Someterse a Dios significa estar en obediencia o hacer lo que su palabra dice. Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mi palabra. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Someterse a Dios significa hacer lo que Dios establece en su palabra, viviendo una vida controlada y dominada por el Espíritu Santo a través de la obediencia. La obediencia es clave para que tú tengas el respaldo de Dios y para que tengas la autoridad de Dios. No puedes tener autoridad sobre el enemigo y sobre las obras de las tinieblas si no vivimos una vida sometida a Dios. Recordemos que Satanás solamente obedece a aquel que obedece a Dios. Satanás nunca va a obedecer a alguien que no está sometido a Dios. Y Santiago dice que cuando tú te sometes a Dios, vas a resistir al diablo. No podemos resistir al diablo si no hay un sometimiento a Dios, a su palabra, en oración y en ayuno y en obediencia. De la única manera que puede haber resistencia hacia la tentación y hacia las obras infructuosas de las tinieblas es viviendo una vida sometida a Dios. Cuando nosotros nos sometemos a Dios, tenemos la capacidad de resistir al diablo, porque Dios nos da la fuerza, nos da el poder, nos da el dominio, nos da la templanza para poder resistir la tentación. La oración es un arma clave que nos va a ayudar a vivir una vida fuera del control de la carne. Jesucristo dijo en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. En otras palabras, cuando tú te sometes a Dios en obediencia, en oración, esto va a producir que no caigas en tentación. La oración es un arma clave que te va a llevar a que no entres en tentación. Si tú quieres vivir una vida controlada y dominada por el Espíritu Santo, debes de someterte a Dios a través de la oración. El arma más poderosa que Cristo reveló a sus discípulos, la cual les iba a ayudar para no entrar en tentación, era la oración. Por eso cuando nosotros no oramos, estamos expuestos a entrar en la tentación. Todos seremos tentados, pero una cosa es que tú accedas a la tentación. La tentación va a llegar, pero cuando tú oras,
cuando la tentación llegue, no vas a ceder a la tentación. Y Cristo se lo dijo a los discípulos en aquella noche que Cristo iba a ser crucificado, donde estaba escrito en la escritura que, amén, que sería herido el pastor y las ovejas serían dispersas, una palabra escrita, amén, en la Biblia que tenía que cumplirse. Pero Cristo le dijo a los discípulos: esta noche ustedes se van a escandalizar, pero Cristo les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. O sea, Cristo les dio la clave, la herramienta necesaria a sus discípulos para que no cedieran a la tentación. Pero dice la Biblia que los discípulos no pudieron orar, no pudieron velar. ¿Por qué? Porque entró la tristeza, entró el desánimo, entró, gloria a Dios, el decaimiento en su vida espiritual. Pero Cristo esa noche, antes de ser crucificado en la mañana, dice la Biblia que su alma estaba triste. Su alma estaba angustiada, pero Él usó una herramienta que Dios quiere que tú y yo la usemos: la oración. Aproximadamente Cristo oró como al término de 3 horas para tener el control de la carne, para tener el control de las obras infructuosas de las tinieblas. Cristo tuvo que someterse a Dios en oración como hombre, pero lleno del Espíritu Santo de Dios. Y Satanás en el desierto vino a tentar a Jesús. Pero ¿cómo estaba Cristo? Lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo estaba Cristo cuando Satanás quiso tentarlo? Estaba sometido a Dios en ayuno, en oración y en la palabra. Por eso cuando Satanás quiso tentar a Jesús, dice la Biblia que Satanás, que Cristo resistió al diablo con la palabra, sometido a Dios. La única manera y la única forma de nosotros poder resistir al diablo es viviendo una vida sometida a Dios. Y Santiago 4:7 nos da el principio que de la única forma en la cual tú y yo podemos resistir al diablo y podemos resistir las tentaciones es sometido a Dios. Pero también nos revela cuáles son los beneficios que tú vas a experimentar cuando te sometes a Dios. Santiago 4:7 nos da la clave y dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. En otras palabras, cuando tú y yo nos sometemos a Dios, esto implica obediencia, implica oración, implica búsqueda, ayuno, lectura de la palabra, rendición, entrega. Cuando nosotros estamos sometidos a Dios, vamos a poder resistir al diablo, porque Dios te dará la fuerza, Dios te dará la fortaleza para que no seas controlado por las influencias del enemigo, sino que tú tengas el poder y la templanza de poder resistir todo plan de las tinieblas. Ahora, Santiago dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. El versículo 8: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Cuando tú te sometes a Dios, puedes resistir al diablo, el diablo huye de ti. Todo lo que está relacionado con el diablo, cuando te sometes a Dios, se va con el diablo. Las influencias del diablo se van con el diablo. Se va la depresión, se va la tristeza, se va la ansiedad, se va la guerra sobre tu mente. Mira los beneficios que hay cuando nos sometemos a Dios. Que cuando tú te sometes a Dios tienes la fuerza, la capacidad de poder resistir al diablo. Y el diablo comienza a huir de ti. Ya no eres tú quien huye del diablo, sino que el diablo huye de ti porque tú estás sometido a Dios. Satanás solo obedece a aquel que obedece a Dios y que está sometido a Dios. Y cuando tú te sometes a Dios, amén, todo lo que está con el diablo se va con el diablo. Tienes de lejos al diablo y tienes de cerca a Dios. Por eso dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Mira los beneficios que hay de someterse a Dios. Que cuando tú te sometes a Dios, todo lo que está relacionado con el diablo se va con el diablo. Tienes de cerca a Dios y tienes de lejos al diablo. Amén. Y todo lo que tiene que ver con el diablo se va de tu vida. Se va la depresión, se va la maldad, se va el pecado, se va, gloria a Dios, todo lo que tiene que ver con el mal se va con el diablo. Y tienes a Dios cerca. Y tener a Dios cerca es tener toda su plenitud. Como dice el Salmo 16:11, dice: en tu presencia hay plenitud de gozo. El que se somete a Dios resiste al diablo, el diablo huye de él, y todo lo que está relacionado con el diablo se va con el diablo. Todo lo malo se va con el diablo. Y cuando te sometes a Dios, tienes de cerca a Dios y tienes de lejos al diablo. Eso es lo que tú va a pasar cuando tú te sometes a Dios. Cuando tú vives sometido a Dios,
Eres como una luz en medio de las tinieblas, que donde sea que tú vas pasando, las tinieblas se desvanecen, porque llega un hombre sometido a Dios. Cuando un hombre llega a una casa, llega a una ciudad, llega a una nación sometido a Dios, las tinieblas huyen, porque Satanás obedece a aquel que obedece a Dios. Cuando tú vives sometido a Dios, eres como una luz que donde sea que tú vas pasando, las tinieblas se desvanecen, porque hay un hombre sometido a Dios. Cuando tú te sometes a Dios, ya no tienes que huirle al diablo, sino que el diablo huye de ti. Y todo lo que está relacionado con el diablo se va con el diablo. Y tú comienzas a tener a Dios cerca. Comienzas a tener gozo. Comienzas a tener paz. Comienzas a tener tranquilidad. Por eso es algo muy importante que tú entiendas, que es muy importante someternos a Dios. Porque de la única manera que podemos resistir al diablo es sometiéndonos a Dios. Por eso Pablo dice en Efesios capítulo 6 versículo 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Hay un diablo que nos acecha continuamente, poniéndote guerra, malos pensamientos, desánimos, deseos indeseables, malos hábitos. Pero cuando tú te fortaleces en Dios, tienes la fuerza de Dios para resistir al diablo. Porque Pablo revela la guerra que el cristiano vive a diario en Efesios capítulo 6 versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad de este siglo, de las regiones celestes. En otras palabras, hay una guerra muy fuerte que no es contra sangre, no es contra carne, no son con personas que se cansan, son con espíritus que no duermen, son con espíritus que traman la maldad de día y de noche. Y para que nosotros podamos resistir las obras infructuosas de las tinieblas y poder resistirlas y poder tomar dominio de todo poder del diablo, debemos de fortalecernos en Dios. Debemos de revestirnos de la armadura, orando, leyendo la palabra, para que podáis estar firme en el día malo. Y en el día malo tienes que estar firme. No hay forma, no hay razón, no hay otro método que nosotros podamos resistir al enemigo si no estamos sometidos a Dios. Y el arma más poderosa es sometiéndose a Dios a través de la oración. Cristo mismo tuvo que someterse a Dios como hombre, lleno del Espíritu Santo, para poder resistir la tentación. La Biblia dice en 1 de Pedro 5:8 que seamos sobrios y que velemos, porque nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hay un enemigo que no duerme. Hay un enemigo que no se cansa. Satanás es espíritu y él no se cansa. Tú y yo nos cansamos. Pero ¿de qué manera podemos resistirlo? Sometiéndonos a Dios en oración, en obediencia, a través de la palabra. Dice que anda buscando a quien devorar. Tú tienes un enemigo que quiere tu alma, quiere destruir tu vida espiritual, quiere destruir tu salud, tu finanza, tu familia, tu matrimonio. Por lo tanto, debemos de velar. También Pablo dice en la carta a los Corintios que para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, no ignoremos sus maquinaciones. En otras palabras, hay un enemigo que está maquinando. ¿Y cuáles son las maquinaciones del enemigo? San Juan 10:10. Jesús dijo que el ladrón solo viene a matar, a hurtar y a destruir. Ese es el único plan y propósito del enemigo. 3 propósitos del enemigo. 3 propósitos: matar, hurtar y destruir. Y el enemigo está maquinando cómo destruirnos. Pero sometido a Dios podemos resistirlo. Sometido a Dios podemos resistir cualquier influencia de las tinieblas. Cuando nosotros nos sometemos a Dios, tenemos la fuerza, la capacidad dada por Dios a través del sometimiento para resistir las obras de las tinieblas. Por eso el tema es el poder que hay cuando te sometes a Dios. Cuando tú te sometes a Dios, tendrás la capacidad, tendrás la fuerza para resistir la tentación. Y una arma de ellas es la oración. La oración fue un arma específica que Cristo le mencionó a sus discípulos, la cual les iba a ayudar a no entrar en tentación. En Mateo capítulo 26, versículo 41, Jesús dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Si no vivimos una vida de oración, permaneceremos en una vida de tentación. Pero si vivimos en una vida de oración, vamos a permanecer en una vida controlada por el Espíritu Santo. O vivimos en tentación o permanecemos en una vida de oración.
Si no vivimos en oración, permaneceremos en la tentación. Y Cristo dijo que la oración era la clave para no entrar en tentación. La oración es la clave para que tú resistas las obras del enemigo. La palabra resistir significa contradecir. Por eso Cristo en Mateo capítulo 4 y en Lucas capítulo 4, cuando fue llevado por el Espíritu al desierto a ayunar 40 días y 40 noches, en la cual fue tentado por el enemigo, dice la Biblia que Satanás vino, lo tentó, amén, a sus últimos días de ayuno y le dijo, amén, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió con la palabra y usó la palabra y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, Cristo estaba lleno de la palabra de Dios en su boca. Dios quiere que tú te llenes de la palabra de Dios, porque cuando el enemigo viene, tú tienes que resistirlo, sometido a Dios, orando, pero con tu boca, con tu corazón, tiene que estar lleno de la palabra de Dios. Satanás va a venir a tentarte, pero es ahí donde tú tienes que estar lleno de la palabra de Dios. Como Cristo resistió al diablo, sometido a Dios, en ayuno, en oración y con la palabra. Fue con la palabra que lo resistió. Lo llevó al pináculo del templo, le dijo que se lanzara, pero Cristo le mencionó la palabra. Por eso Cristo no cayó en tentación. ¿Por qué? Porque Cristo estaba sometido a Dios. Y Cristo, gloria a Dios, lo resistió con la palabra. La palabra resistir significa contradecir. O sea, por eso Cristo le contradecía lo que el diablo decía. Cuando Satanás le dijo a Cristo, convierte estas piedras en pan, Cristo le contradijo con la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, está escrito. Satanás le tiene miedo a lo que está escrito, porque el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Por eso Satanás le tiene miedo a lo que está escrito, aquel que lo cree, aquel que la obedece y la habla en fe, creyendo que lo que está escrito tiene poder. O sea, Jesús le contradijo. Por eso la palabra resistir significa contradecir. En otras palabras, cuando el diablo venga y te diga que estás solo, tú tienes que contradecirle. Mateo 28:20, Jesús está conmigo todos los días. Cuando te sientas que no puedas, tienes que contradecirle con la palabra. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra resistir significa contradecir. Por eso Cristo le contradecía lo que Satanás hablaba. Cuando Satanás le dijo a Cristo, lánzate de aquí, del pináculo del templo, Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Cristo lo contradecía. Cuando lo llevó, amén, a un monte alto, le mostró la gloria y todas las riquezas, le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Cristo le dijo, amén, vete Satanás, al Señor tu Dios adorarás, escrito está. Es decir, que Cristo le contradijo todo lo que el enemigo le decía con la palabra. Por eso la palabra resistir significa contradecir, ir en contra de lo que Satanás te ponga en tu mente y en tu corazón. Porque van a haber momentos de tentación en la cual tú tienes que aprender a resistir, contradecir. Por eso dice la Biblia en Colosenses, amén, en Colosenses 3:15 o 3:16, mora en abundancia la palabra de Cristo en vuestro corazón. O sea, Dios quiere que la palabra abunde, porque cuando el enemigo llegue a tentarte, tú tienes que contradecirle con la palabra. Si el diablo te dice que tú eres débil, menciónale la palabra. Joel 3:10, diga el débil, fuerte soy. Porque el significado de la palabra resistir significa contradecir. Que si alguien te dice algo, tú dile lo contrario. Por eso Cristo le decía lo contrario a Satanás cuando estaba en el ayuno de 40 días en Mateo capítulo 4 y en Lucas capítulo 4. Debemos de resistirlo, contradecirle. Por eso es muy importante lo que nosotros, amén, hablemos. Es muy importante que nosotros sepamos que debemos de estar llenos de la palabra de Dios. Cuando Satanás te diga, amén, que nadie te responde, tienes que estar lleno. Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Tienes que contradecirle. Cuando ha fallado y Satanás te diga que ya no tienes perdón, menciónale la palabra, al que a mí viene, yo no lo echo fuera. Tienes que contradecirle con la misma palabra. Escucha bien, por eso tú tienes que estar lleno de la palabra para poder resistir, amén, los dardos del maligno, dardos de fuego, malos pensamientos, desánimo que el diablo envía para que tú te desvíes del camino de Dios. Pero cuando tú estás lleno de la palabra como Cristo, el diablo no va a poder
no va a poder debilitarte ni va a poder detenerte en el llamado y en el propósito que Dios tiene para tu vida. Cristo resistió al diablo sometido a Dios. Lo resistió con la palabra. Cristo estaba lleno de la palabra. Es necesario de que tú estés lleno de la palabra, porque Cristo contradijo al diablo con la palabra. Lo resistió con la palabra. Escucha bien, cuando el enemigo venga sobre tu vida, tú tienes que estar lleno de la palabra para que le contradigas con la palabra, para que lo resistas con la palabra. Porque recordemos que Efesios capítulo 6 dice que la palabra es la espada del Espíritu. Tú peleas con la palabra. Cuando tú usas la palabra, estás usando la espada del Espíritu. Y la espada del Espíritu, que es la palabra, corta y destruye las obras infructuosas de las tinieblas. Por lo cual el enemigo sabe que cuando tú mencionas la palabra, amén, hay una guerra espiritual, como una espada. Cuando un soldado o una persona agarra una espada y comienza a pelear, esa espada corta. En el mundo espiritual, lo que corta y lo que destruye las obras y las mentiras del enemigo es la palabra. Por eso Cristo resistió al diablo con la palabra. Cristo estaba lleno de la palabra. Cristo contradijo al diablo con la palabra. Entonces necesitamos llenarnos de la palabra. Necesitamos estar llenos de la palabra de Dios. La Biblia dice: bienaventurado el varón, Salmos capítulo 1, versículo 2. Dice: bienaventurado el varón que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. O sea, necesitamos estar llenos de la palabra. Deuteronomio capítulo 6, del versículo 6 al 9 dice: estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. Hablarás de ellas al acostarte, al levantarte, cuando andes por el camino, se las enseñarás a tus hijos. Tú tienes que estar lleno de la palabra. Debemos de llenarnos de la palabra de Dios, porque es con la palabra que vamos a poder resistir las obras del maligno. Y Pablo nos enseña en Efesios capítulo 6, versículo 10, dice: fortaleceos en el Señor. En otras palabras, no podemos resistir al diablo si no nos fortalecemos en Dios. Porque la guerra que tú y yo vivimos es espiritual, no es carnal. Por lo tanto, necesitamos vivir sometido a Dios, para que sea Dios dándonos la victoria. ¿Y cuáles son los beneficios de someterse a Dios? Cuando tú te sometes a Dios, tienes la fuerza, el dominio de resistir las obras de las tinieblas. Como dice Santiago 4:7, acercaos a Dios. Amén. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Cuando tú te acercas donde Dios, Dios se acerca donde estás tú. Dios comienza a purificar tu corazón, comienza a darte fuerza para resistir la tentación. El diablo, ya tú no huyes del diablo, el diablo huye de ti. O sea, son innumerables los beneficios que van a haber cuando tú te sometes a Dios. Santiago dice que si nos sometemos a Dios, tendremos la fuerza para resistir al diablo. Mira lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Desde el momento que tú te propones, escucha bien, desde el momento que tú te propones, escucha bien, a someterte a Dios, desde ese momento Dios te da la fuerza para que resistas al diablo. Y ya tú ya no le huyes al diablo. Mira lo que dice: Él huirá de ti. Ya tú no vas a andar con miedo. Él huye de ti. ¿Por qué? Porque ve en ti a Cristo, el que lo venció. ¿Quién venció al diablo? Lo venció Cristo en una cruz del Calvario. Por eso es que cuando Satanás ve que tú estás sometido a Dios, él huye, porque él sabe que a quien tú te sometes fue que lo venció en una cruz del Calvario. Satanás, dijo Cristo, que era el hombre fuerte, pero cuando llega el hombre más fuerte, le quita las armas y por lo cual lo despoja de su poder. Eso fue lo que hizo Cristo. En Colosenses dice la Biblia que Él, amén, exhibió los principados, amén, venció, quitó el acta de los decretos que había sido dada contra nosotros, los exhibió públicamente, le quitó el poder al enemigo. Así que cuando tú y yo nos sometemos a Dios, el diablo huye. ¿Tú sabes por qué huye? Porque él ya no te ve a ti, él ve a Cristo en ti. Y cuando él mira a Cristo, él se recuerda que Cristo lo venció en una cruz del Calvario, que Satanás
antes de Cristo era el hombre fuerte, pero Cristo dijo que llegaba otro más fuerte, que era Él. Así que Cristo le quitó las armas, lo venció, lo dominó. Y cuando tú te sometes a Cristo, el diablo huye de ti. ¿Por qué? Porque Él ve a alguien superior que lo venció en la cruz del Calvario. Cuando tú te sometes al que venció al diablo, el diablo comienza a huir de ti, porque él sabe que Cristo lo venció. Por lo tanto, su poder queda al descubierto, que es limitado, que él era el hombre fuerte, pero llegó otro más fuerte, amén, y le quitó las armas, le quitó el poder que él tenía y se lo dio a la iglesia. En otras palabras, cuando tú te sometes a Dios, el diablo huye, porque él ya no te ve a ti. Él ve a Cristo en ti, ve la autoridad de Cristo en ti, él ve la armadura de Dios en ti. Por eso Pablo dice, vestido de toda la armadura de Dios. Así que cuando tú te sometes a Dios, Satanás ve una armadura, una vestidura de Dios, y él ya no te ve a ti, él ve la vestidura de Dios en ti. Así que esa vestidura que tú tienes cuando te sometes a Dios, a Satanás le recuerda su derrota en la cruz del Calvario. Cuando tú te sometes a Dios, Satanás recuerda que Cristo lo venció. Por lo tanto, él tiene que huir. ¿Por qué? Porque él sabe que Cristo lo venció en esa cruz del Calvario. La única forma que tú y yo podamos resistir al diablo y que él huya de nosotros no es en nuestra fuerza, es sometiéndonos a Dios. Y someterse a Dios implica obedecerle, hacer su voluntad, vivir para él, vivir orando, vivir ayunando, vivir meditando en su palabra, creerla y obedecerla, guardarla. Vivir sometido a Dios es vivir de acuerdo a lo que Cristo establece. Por eso es muy importante que tú entiendas el poder amén, que hay cuando tú te sometes a Dios, que Satanás huye. Ahora, la pregunta es que ¿por qué el enemigo huye cuando te sometes a Dios? Esa es la pregunta. ¿Por qué él huye? ¿Por qué lo resistes? Porque recordemos que tú te sometes a alguien superior que se llama Cristo. Y Cristo es el hombre más fuerte. Escucha bien, porque Jesús dijo, hablando del hombre fuerte, refiriéndose a Satanás, pero Cristo dijo que llegaba otro más fuerte. Es decir, que Satanás bíblicamente era o es el hombre fuerte, pero Cristo es el hombre más fuerte. En otras palabras, llegó alguien superior, lo dominó, lo despojó. Así que cuando él te mira sometido a Dios, él huye. ¿Sabes por qué? Porque a Cristo le tiene miedo, porque Cristo lo venció. Así que todo aquel que puede mirar a alguien que lo derrota, huye. ¿Por qué? Porque sabe que no puede. Y con Cristo, Satanás no pudo. Por eso es que cuando tú te sometes a Cristo, él huye. ¿Por qué? Porque él mira a Cristo y a Cristo le tiene miedo. Porque él se recuerda que en esa cruz del Calvario, Cristo lo venció. Cristo le quitó el poder. Cristo lo derrotó. Así que él huye, tiene miedo. ¿Por qué? Porque Cristo lo destruyó, lo venció públicamente en esa cruz del Calvario. Por eso es muy importante que tú entiendas sobre el poder que hay cuando tú te sometes a Dios. Amén. Yo espero que esta palabra te haya sido de grande bendición. El poder que hay cuando te sometes a Dios. Que Satanás huye de tu vida. Cuando él te mira que estás sometido a Dios, Satanás huye. ¿Por qué? Porque él ya no te mira a ti. Él mira a Cristo en ti. Por eso Pablo dice, vestido de toda la armadura de Dios. O sea, cuando tú te sometes a Dios, Satanás ve la protección de Dios. Él ve la armadura de Dios. Él ve a Cristo en ti. Cuando tú te sometes a Dios, te revistes de Cristo. Y ya él ya no te ve a ti. Él ve a Cristo en ti. Y cuando él ve a Cristo en ti, él huye. Porque él sabe que ese Cristo poderoso lo venció, lo derrotó en esa cruz del Calvario. Son innumerables los beneficios que hay cuando tú y yo nos sometemos a Dios. Y yo espero que esta palabra te haya sido de mucha bendición para todos los que se conectaron, donde sea